Bueno, el título de esta investigación es Monumento, análisis de la labor monumental del muralismo chileno actual y caso de Inti. Digo muralismo chileno actual ante la carencia de un concepto más preciso para hablar de los muralistas actuales en Chile, los muralistas, la camada de muralistas jóvenes, post-dictadura puede ser, pero no me atrevo a llamarlo muralismo contemporáneo y muralismo post-dictadura. Creo que es un concepto que aún estoy trabajando y aún no termino de descubrir. De momento queda como muralismo chileno actual, una cosa absolutamente temporal nomás. Esta investigación se basa en dos premisas teóricas, una del autor Javier Maderuelo, urbanista, y otro de la autora Françoise Choay, que teoriza en torno a la categoría de monumento. Parto primero haciendo un recorrido teórico en torno a lo que dice Javier Maderuelo, cómo sitúa a los monumentos en el siglo XX hasta ahora. Pero antes de eso quiero primero aclarar que la investigación se centra en dos obras en particular de Inti Castro, dos obras que están ahora visibles en Santiago, y una es Primavera Insurrecta, que fue pintada en la USACH el 2019, a propósito del estallido, a fines de octubre es pintada esta obra, y la otra es pintada un año antes, no tiene nombre en particular, está en el Metro de Bellas Artes y fue pintada en una actividad en conjunto con Alejandro Mono González en la fecha. De hecho, Inti tapó un mural de él, los iquecos antiguos, con este mural. Dicho eso, hago este recorrido por las premisas de Javier Maderuelo. Él habla encarecidamente sobre la crisis del monumento y hace un recorrido desde el origen de lo que él identifica como esta crisis, principalmente a raíz del monumento ilustrado, que tiene un ocaso, habla el ocaso de la monumentalidad en su labor de significar el espacio, en su labor de educar a la población, a la sociedad civil, de cómo verla y de significar un espacio donde está insertado este monumento. Para el autor, esta categoría va decayendo hasta llegar más o menos a mitad del siglo XX. Este monumento ilustrado, que en el fondo reflejaba los valores patrióticos, civiles, religiosos, y se difundían a través de él, las proezas de los héroes, las hazañas, y esta, como les decía, capacidad de conmover al espectador y de significar profundamente un espacio, entra en una suerte de declive, decadencia que esa suena demasiado grave, pero un declive, y lo identifica principalmente con un primer hito, son estas dos obras de Rodin, el monumento a Balzac y Las puertas del infierno. Y lo que pasa con estas obras en particular es que tienen algo que él llama la carencia de hogar, la carencia de lugar. ¿Por qué? Porque son dos obras que Rodin no termina de hacer o termina solamente de maquetear y nunca son situadas en el lugar para el que fueron encargadas. Puertas del infierno son encargadas para el acceso al Museo de Artes Decorativas de París, nunca llega hasta ahí, nunca es vaciada de hecho. Y el monumento a Balzac, por la Sociedad de Escritores de París, la encarga a propósito del centenario de Balzac, que se celebraba en 1899. Los encargos son hechos en los años en que están ahí puestos, 1891 y 1880. Entonces, con esta ruptura del lugar de estos monumentos, esta ausencia del lugar, Maderuelo identifica que es un quiebre y un declive en la labor monumental, dado que este era un escultor de tal trascendencia que incluso su obra no llega a tener donde albergarse. Él identifica aquí un quiebre. Entonces pasa que con esto se inaugura luego el urbanismo moderno, que tiene gran relevancia en la concepción del monumento en adelante, y en lo que abordamos después. Muy a grosso modo, el urbanismo moderno plantea tres preceptos teóricos en torno a la ciudad, y uno es la abolición del tejido urbano tradicional, es decir, la ciudad configurada en torno a calles que tienen plazas entre medio. Se abandona, el urbanismo moderno lo rechaza y plantea esta ciudad que tiene caminos sinuosos y no tiene espacios para el monumento en el fondo, porque es una ciudad absolutamente funcional. Establecen las zonificaciones en donde están los sectores industriales separados de los sectores de vivienda, y se articula como tercera característica este espacio urbano absolutamente funcional. Dentro de este espacio urbano funcional no hay espacio para la contemplación, para el goce estético o la significación que elabora un monumento en torno a un espacio. Por lo tanto, plantea el autor que se produce un rechazo al monumento por parte del urbanismo moderno. Aquí están los preceptos de Le Corbusier y otros autores de esa misma índole. Brasilia, por ejemplo, es un buen ejemplo de esta ciudad absolutamente pensada, dice Maderuelo, para el tránsito rápido, para el automóvil, una ciudad absolutamente no contemplativa. Entonces, cuando está este urbanismo, viene un intento hacia los 60, cuando empieza a haber un declive en este urbanismo moderno, de una remonumentalización, habla Javier Maderuelo, que es una intención un poco desmedida, habla él, de muchas ciudades europeas de ornamentar las ciudades nuevamente con monumentos. ¿Qué pasó? Que como había muchas ciudades que habían estado configuradas bajo estos preceptos del urbanismo moderno, eran ciudades que no estaban hechas para albergar monumentos, por lo tanto cualquier intervención monumental era bastante torpe. No me voy a detener en los ejemplos que da el autor, que son bastantes, de esculturas principalmente de España. En Barcelona cita algunos ejemplos de esculturas que él llama caricaturescas, en lugares no apropiados, en lugares donde
dice el espacio se engulle a la obra y la obra jamás es apreciada de ninguna forma, y genera también por otro lado esta dinámica en donde la escultura es casi un simulacro que se sitúa por ejemplo en los nudos de carretera, en estas pequeñas plazas que están en las carreteras de alta velocidad se sitúan esculturas que son imposibles de contemplar por la naturaleza del entorno, y también las esculturas que son situadas en, por ejemplo, aeropuertos o terminales o estaciones de ferrocarriles, en donde, dice él, la gente lo único que quiere es irse, no detenerse a contemplar una escultura. En este desencaje, en el fondo, de esta intención de remonumentalizar, de ornamentar las ciudades, y la ausencia de un espacio para ver un monumento, queda este vacío de espacio público en el fondo, que comienza a poco a tomar la publicidad. Un buen ejemplo de eso es la ciudad de Las Vegas, que está configurada absolutamente en torno al aviso publicitario. Y por ejemplo él habla también del Moulin Rouge, que es como finalmente el cartel del Moulin Rouge termina por devorarse a la construcción misma del... ¿Qué ocurre acá? Que la publicidad comienza a apropiarse de características monumentales, no solo a nivel del tamaño monumental de las obras, sino que además del discurso, de la labor de educar en torno al consumo, de impactar al transeúnte, de llevar todo a una dimensión disruptiva que interrumpe el tránsito, y al mismo tiempo que ocurre esto, parte del arte contemporáneo empieza también a reapropiarse de dinámicas de la publicidad. Toma como ejemplo por Alfredo Yar, a Barbara Kruger, Thomas Holzer, que tienen estas obras como bien monumental y con una estética bien desde la publicidad. Dicho esto, con estas características, hacia los años ya 90 en adelante, este muralismo chileno del que les hablo, que empieza ya a irrumpir, a diferencia del muralismo chileno de mediados del siglo XX, que tiene una influencia un poco más ligada al muralismo mexicano, quizás con exponentes como Gregorio Lafuente, pasa que este muralismo del que hablo yo es un muralismo que recibe una influencia profundamente neoyorquina, una estética neoyorquina, una estética de la cultura del hip hop, de la cultura callejera, de la cultura de la apropiación de sectores de la calle, de la lucha por la calle, y esa estética es bastante estetizante también, se mezcla con esta función del muralismo, heredero de la brigada Ramona Parra, de la brigada Chacón, y elaboran una estética que es la que adoptan los muralistas actuales. Entonces, en torno a este tipo de murales, lo que planteo es que hay una reapropiación de este espacio público y una recuperación de la labor monumental. ¿Qué es lo que dice Javier Maderuelo en torno a la recuperación de la labor monumental? Él establece 4 postulados, en el fondo 4 posturas, que son estos 4 preceptos muy sencillos que recuperar la escala monumental, en el fondo volver a hacer obras que comulguen bien con el espacio. Él hablaba en el fondo de estas intervenciones europeas en donde, cito de nuevo, el espacio se engullía la obra. Entonces él habla de volver a contextualizar estos espacios. Reflexiona en torno, por ejemplo, a la problemática que es que el arquitecto no trabaje en conjunto con el escultor o con el artista, y habían ahí mucho resquemor y muchas discordancias. Eso era un problema. En segundo lugar, una crítica hacia los monumentos tradicionales, y toma como ejemplo a Claes Oldenburg, que hace estos objetos cotidianos a gran tamaño y son bastante caricaturescos, pero tienen este tamaño monumental. La tercera es recuperar la función conmemorativa, que era una de las grandes ausencias que había en el monumento desde la irrupción del urbanismo moderno, y esto a través de conseguir formas actuales y novedosas de conmemorar sin ostentar. Y él habla también de que es una de las más delicadas porque es fácil, a través de la conmemoración, caer en las antiguas lógicas del monumento, en las que en el fondo para él fallaron. Y una cuarta postura es la renuncia, y es la que me parece especialmente interesante, la renuncia a la forma y significado del monumento tradicional y la búsqueda de un nuevo género artístico netamente urbano con ideas ajenas al concepto de monumento, que él denomina arte público. Esto en los años 90, en un texto que se llama La pérdida del pedestal. Sostengo que estas obras, de Inti en particular, se enmarcan dentro de estas 2 últimas posturas: recuperar la función conmemorativa y la renuncia a este significado, y en el fondo buscar otras formas de monumento, que incluso el autor dice, para el momento les son desconocidas. Sostengo que décadas después aparecen este tipo de obras y un poco llenan ese espacio que Maderuelo identifica como vacío, que había ocupado la publicidad, y se toman de estos 2 últimos preceptos para, en el fondo, levantar un espacio, un monumento nuevo. ¿A qué sumo esto? A los dichos de François Choay en torno al monumento, en Alegoría del Patrimonio, este artículo en donde ella hace unas definiciones de lo que es monumento,
y lo define de esta forma: todo artefacto edificado por una comunidad para recordarse a sí misma o hacer que otras generaciones recuerden personas, acontecimientos, sacrificios o creencias. Y además de esto ya hace una distinción entre monumento y monumento histórico. En particular, el monumento es creado con la funcionalidad conmemorativa asumida, o sea, es hecho para hacer una conmemoración. Lo interesante de esto es que la autora habla en todo momento de la palabra comunidad. No es un monumento entonces elaborado desde la institución, desde el Estado, desde el aparataje del Estado, sino que es un monumento elaborado desde la conciencia de la comunidad, desde la conciencia comunitaria y en directa comunicación con el entorno inmediato que tiene. Y en una segunda categoría es el monumento histórico, que en el fondo es un vestigio que no es pensado para conmemorar, pero que sí es conservado. Estas obras que abordo en esta investigación se inscribirían dentro de la primera categoría, este monumento creado bajo la intención de conmemorar algo, creado en conjunto a la comunidad, si es que no directamente, sí al menos contextualizada con el momento cultural o el momento social. Por ejemplo, en el caso de Primavera Insurrecta, se pinta a un mes del estallido, se sitúa en un espacio público, en un espacio bastante transitado, tiene una dimensión bastante monumental, es un mural que tiene 150 metros cuadrados. A eso habla un poco del contexto, de significar el espacio y de esta como función comunitaria y de conmemoración. Y en segundo lugar está esta obra que es profundamente también latinoamericana, una iconografía bastante latinoamericana, tiene la presencia como en la obra de Inti es común de las hojas de coca, de los ají, de los equecos que tienen el cinto. Y asimismo, esta obra, Primavera Insurrecta, también presenta esta iconografía súper latinoamericana y súper en contexto. Por ejemplo, tiene ahí la cacerola, a propósito de los cacerolazos que estaban siendo en el mismo momento, y otros elementos bastante de la iconografía latinoamericana. Quiero ir finalizando con otro aspecto que me parece interesante. A propósito de esta apropiación de la comunidad, que es otro factor que me interesa particularmente abordar, dos ejemplos muy decidores. El primero es, en el año 2011, había un mural cuando Inti aún no estaba internacionalizando su carrera, había un mural en la entrada a Valparaíso, en estos pasos bajo nivel que hay, que nada ya no iba a Valparaíso, hasta el Jumbo, abajo, había un mural de Inti, bastante grande, y se pintó un día en la mañana, yo pasaba por ahí recurrentemente, y estaban de la municipalidad pintándolo blanco completo. Al otro día, inmediatamente temprano, amaneció pintado completo el blanco, amaneció pintado con esto. Por otra parte, es interesante un caso más antiguo, el mural de Gregorio de la Fuente, llamado El Abrazo de los Pueblos, que es este que está acá, que está aquí en la estación de ferrocarril del Trasandino, que tengo a una cuadra en mi casa. Fue un mural que se hizo en el año 54, lo pinta Gregorio de la Fuente, un mural bastante grande, pintado, a diferencia de los murales de los que estoy hablando de Inti, pintado al fresco, con otra técnica, duró casi un año y algo en hacerlo, un mural de 11 metros por 6 metros de alto. Lo interesante de esto es que la estación de ferrocarril del Trasandino deja de funcionar en el 86, y luego tiene una serie de rebotes, pasa por varias instituciones, pero el año 99 se cierra definitivamente la estación y queda abandonada. Durante 4 años la estación fue rayada, deteriorada y quebrada absolutamente, al punto que era rayada hasta el techo. Ahí pueden ver antes que fuera restaurada. Ahí no se aprecia, pero habían rayados hasta arriba. Jamás se tocó el mural, nunca rayaron el mural. Había una suerte de resguardo por parte de los grafiteros y de la comunidad por el mural. Años antes lo había restaurado el propio Gregorio de la Fuente y luego se volvió a restaurar. No fue demasiado lo que se debió hacer para conservarlo. En ese sentido, me parece que hay ahí una urgencia y una necesidad por parte de la comunidad de reclamar una suerte de monumento que le es propio, aunque no tenga una declaratoria. Este mural no está declarado monumento. Por otra parte, me parece muy interesante que a raíz de la revuelta, y como dice en su traverso, oleada iconoclasta que hubo, la botadura de escultura, tuve la oportunidad de transitar por el Metro Bellas Artes y estaba rayado gran parte de la muralla donde está el mural de Inti, por el mural no. Pese a que está a una altura que para un grafitero es perfectamente abordable. Había un cierto respeto por la imagen, había una cierta apropiación también de este de comillas, patrimonio urbano, y me parece que esos 3 casos son súper interesantes y decidores para esta categoría de nuevo monumento que pueden ser estos murales que abordo en esta investigación. Entonces tengo como hipótesis tentativa plantear que estos murales son esta recuperación que plantea Madrolo ya en los años 90 de la labor monumental, y es un monumento hecho desde la comunidad, a diferencia del monumento ilustrado, como lo plantea Francesc Choay. Esas 2 categorías me interesa encadenarlas a estas obras en particular, que representan un movimiento muralista completo, pero lo coto a estas obras en particular.